Para mí es un gozo poder dirigirme de nuevo a ustedes con la exposición de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Estamos en el capítulo 3 y hoy vamos a cubrir los versículos del 5 al 11. Colosenses capítulo 3, los versículos 5 al 11. Y el título del mensaje es Nobleza obliga, normas de una nueva vida. Entonces, espero que esta expresión sea práctica y que les ayude a ustedes a entender lo que Dios quiere enseñarle a través de esta epístola tan importante que es la epístola de Pablo a los Colosenses. Para introducción al tema, quiero recordar que, sobre todo aquellos que vivieron o viven o crecieron en España, se acordarán que había un grupo musical andaluz cuyo nombre era Pata Negra. Y en una ocasión, yo no me acuerdo del año exacto, ellos sacaron un álbum con el título Inspiración y Locura. Y ahí salió una canción donde, entre otros, dice el texto, y cito, todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Pues es, la verdad, una canción bastante divertida. Y algunos podemos identificarnos con este grito de desesperación. En español hay una frase que se oye bastante, que es, a mí me gusta hacer lo que el cuerpo me pide. Esa actitud en el mundo es una actitud bastante normal. Yo he conocido mucha gente, empezando con mis vecinos, pasando por compañeros en el trabajo, que tenían exactamente esta actitud. O sea, dejarse llevar por lo que a uno le da la gana. Pero esto choca frontalmente con la cosmovisión que tenía el apóstol Pablo, que es la cosmovisión de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que esa actitud de hacer lo que el cuerpo me pide, o lo que el grupo Pata Negra pues canta en sus canciones, aunque de una forma muy humorística, obviamente choca frontalmente con lo que son las normas éticas de una nueva vida en Cristo. Para el cristiano realmente debería ser distinta la vida cristiana. Ya no es el yo y el yo que está en el centro de todas las cosas, sino ahora la pregunta es, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? ¿Qué es lo que a Él le gustaría que yo hiciese? Porque nada de lo que me gusta debe de desagradarle al Señor. Esto es para el creyente una forma de dejarse guiar por la jungla de esta vida. En el contexto de los primeros dos capítulos, Pablo ha explicado en la carta a los Colosenses cuáles son los privilegios. Incluso podemos decir los privilegios de un creyente, para que nos entendamos. Esos privilegios son los grandes hechos de la salvación. Por ejemplo, somos ciudadanos del cielo, y eso contrasta con el elitismo de las sectas gnósticas, que eso es cierto. Nuestro Señor habla de una puerta estrecha que lleva a la vida eterna, pero estas sectas gnósticas hicieron de esta puerta estrecha una puerta casi infranqueable para una persona normal y corriente. Hicieron una serie de exigencias que realmente para una persona normal eran imposibles de cumplir. Pablo nos dijo que el principio de la fe cristiana es el principio de la gracia inmerecida que viene de parte de nuestro Señor y que tiene
como propósito de llevarnos al cielo, sin obras de nuestra parte que aportan puntos para alcanzar la meta, sino la vida que llevamos es una vida que vivimos con gozo y con alegría, con gratitud por causa del gran regalo que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro futuro en ese sentido está vinculado a Cristo. Morimos con Él y ahora vivimos con Él. Y Pablo luego sigue explicándonos que es cierto que aún no está consumada nuestra redención física. Seguimos viviendo en este cuerpo que está decayendo, pero aún así ya se debe de notar una diferencia entre nosotros y los demás. El creyente vive de forma diferente, de forma distinta al resto de los mortales. ¿Por qué? Bueno, porque lo que creemos y lo que se ha hecho realidad en nuestras vidas es patente, es evidente para todo el mundo. Y hay consecuencias que salen de esto. Y de esto habla nuestro pasaje. Por lo tanto, voy a leer de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, los versículos 5 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en este momento por el privilegio que nos concedes a estudiar este pasaje. Pasaje que una vez más nos da orientación, nos ayuda a entender lo que es la vida cristiana. Y te pedimos, Señor, que la exposición de esa palabra sea de provecho para todos los que nos escuchan en este momento. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Realmente, si estudiamos el pasaje que tenemos por delante, nos damos cuenta que este pasaje se divide en tres partes. La primera parte habla de la primera consecuencia de nuestra vida en Jesucristo. Esa primera consecuencia es una consecuencia que tiene que ver con nuestra mente. En segundo lugar, la segunda consecuencia de nuestra vida con Jesucristo tiene que ver con nuestro comportamiento, o podríamos decir con la ética. Y la tercera consecuencia de nuestra vida en Jesucristo tiene que ver con lo que confesamos, con lo que creemos, es decir, nuestra teología. Empezamos con lo primero, empezamos con la consecuencia que tiene que ver con nuestra mente, con nuestra forma de pensar. Esto lo cubren los versículos 5 al 7.
Pablo empieza aquí con un haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haced morir quiere decir que, obviamente, esto habla de que poner freno a lo que dije antes, a lo que es el principio de vida de muchos de nuestros contemporáneos, hacer lo que el cuerpo me pide. Hacer morir quiere decir que no alimentemos esas cosas. En estos días, en algunas partes de Europa, en los Alpes, estamos sufriendo de una plaga un poco inusual y son los osos pardos que se han multiplicado de una forma realmente descontrolada y en algunas zonas realmente ya suponen un peligro para la población porque se acercan a los pueblos, en algunos casos incluso a las ciudades. Y esto es peligroso. Hace muy poco tiempo un oso de estos mató a una persona que hacía footing ahí en la zona. ¿Por qué menciono esto? Porque dicen algunos expertos de que la razón por qué estos osos se están acercando a los núcleos urbanos, que no es normal, tiene que ver con el hecho de que algunos dueños de hoteles y de restaurantes echan comida a estos osos para que se acerquen. ¿Por qué? Bueno, porque de esa manera los turistas pueden sacar fotos. Pero claro, esto es muy peligroso porque se acostumbran a la cercanía de los hombres y es posible que en cualquier momento ocurra un accidente trágico. Algunos dicen, cría cuervos, te sacarán los ojos. En algunas partes de África hay una prohibición tajante de nunca echar de comer a los buitres, porque finalmente los buitres te atacarán. Bien, todo esto me parece que es un trasfondo que ilustra perfectamente de lo que Pablo está hablando aquí. Hacer morir, eso quiere decir que no alimentes esas cosas que aquí la escritura llama lo terrenal, o sea, lo que no se fija en Cristo. Por ejemplo, y luego él da una serie de cosas que luego en un momento pues lo vamos a hablar. Entonces, la mente en este sentido es fundamental. Por eso dije que esa primera parte tiene que ver con las consecuencias en nuestra forma de pensar. Porque nuestra mente, como nos explica el eh, eh, autor de la carta de Santiago, o sea, Santiago, él nos dice que lo que se convierte en hechos, pues primeramente sale de nuestra manera de pensar. Por lo tanto, es fundamental el modo como pensamos. Esto habla de actitud, también habla de motivación. La clave de una vida que le agrada al Señor, si se quiere expresar con el término técnico teológico, es la salvación o la santidad experimental, está en nuestra mente. Es entender quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Si esto lo tenemos claro, el resto es mucho más fácil de entender. Pablo aquí en el versículo 5 nos dice claramente que nuestro cuerpo está muerto, de eso hablamos la última vez, que nuestro cuerpo está muerto para la inmoralidad. Estamos hablando de un proceso de aprendizaje, como de un atleta, por ejemplo, alguien que se prepara para correr en las Olimpiadas o algún estudiante que prepara un proyecto importante. Estos imperativos que siguen aquí no son un catálogo legalista,
que dice, bueno, esto voy a hacer o no lo voy a hacer y esto finalmente me va a dar acceso al cielo. Esto no es el caso de ninguna manera, sino lo que tenemos aquí es la expresión de la vida cristiana. Son aplicaciones prácticas de una gran verdad espiritual. Buscamos lo de arriba, no lo de abajo, no lo de aquí, no lo humano. Buscamos lo de arriba. Y esto quiere decir, y esto es muy importante para que el creyente lo entienda, no todo vale en la vida cristiana. Aunque también es cierto que todo puede tener perdón si caemos en el pecado, y eso también es cierto, tenemos que saber como creyentes hay cosas de las cuales nosotros nos mantendremos alejados. Hay cosas que nuestros ojos no quieren ver. Hay cosas que nuestros dedos no quieren tocar. Hay lugares donde nuestros pies no los llevan y hay palabras que nuestros labios no pronuncian. Lo que no se puede hacer es defender el pecado, las cosas que desagradan a Dios, las cosas que van en contra de lo que Dios es, que este pecado lo defendamos bajo el manto de la gracia divina. La gracia divina nunca debe de servir como excusa de las cosas que estamos haciendo mal. El cristiano sufre el pecado, pero jamás lo tolera, jamás se jacta en el pecado, jamás lo glorifica. Ahora, si miramos la lista que tenemos en el versículo 5 de las cosas que desagradan a Dios, nos damos cuenta de las 5 cosas, 4 tienen que ver con el sexo ilícito. La quinta cosa tiene que ver con la avaricia. Bueno, ambas cosas están más relacionadas de lo que nosotros nos importamos, pero vamos por parte. Lo primero que Pablo dice que no puede tener lugar en la vida de un creyente es la fornicación. Fornicación en la Biblia es un término que habla en general de todo tipo de pecado sexual que Dios no permite. De esto la ley de Moisés está muy claro, lo tenemos claramente enumerado en el libro de Levítico, adulterio, relaciones sexuales antes del matrimonio, relaciones sexuales extramatrimoniales, etcétera, etcétera. Son cosas que a Dios no le agradan y tampoco le agrada lo que hoy incluso está legalizado por la ley, que son relaciones homosexuales. Para Dios esto es una abominación y no lo permite. La Biblia, en términos generales, lo llama fornicación, es algo que a Dios le desagrada sumamente. Lo segundo, leemos aquí la palabra impureza. Esto va más allá de hechos consumados. Esto habla de pensamientos y habla de intenciones. Jesucristo habla de esto cuando dice en el Sermón del Monte, si alguien mira a una mujer para desearla, ya ha roto el matrimonio con ella en sus pensamientos. Entonces, esto es algo que a Dios le desagrada profundamente. Esto habla de pensamientos, de intenciones y obviamente es algo que Dios no quiere. Tercer lugar, lo que tenemos aquí son pasiones desordenadas, lo que hoy llamamos vicios. Es la parte física. Bueno, antes lo mencioné y voy a usar la expresión una vez más, lo que el cuerpo me pide. De eso está hablando Pablo aquí precisamente. Pasiones desordenadas. Es algo que obviamente a Dios le desagrada profundamente. Y la cuarta cosa tiene que ver, la palabra aquí son malos deseos.
es querer tener cosas que no son nuestras, que no nos pertenecen en el ámbito eh, de las relaciones sexuales ilícitas. Es obvio de lo que habla. Desear algo que Dios ha prohibido. Entonces, la Biblia lo deja muy claro que esas cosas no están bien. No es válida la frase que hoy se oye tanto también en círculos cristianos: lo importante es que haya amor. No, esto no es amor. Esto es desobediencia a Dios y no puede ser amor. Y la quinta cosa de la cual se habla aquí es la avaricia. Y uno puede decir, bueno, ¿y la avaricia qué tiene que ver con lo que llevamos hablando? Y la respuesta creo que es bien obvia. La avaricia y estos deseos sexuales, las prácticas sexuales ilícitas, en el fondo se nutren del deseo de querer tener algo que no es nuestro. La avaricia, en este caso, lo lleva al ámbito de las posesiones. Todo lo que tengo pertenece a Dios. Yo soy simplemente administrador, y la avaricia surge en el momento cuando yo considero de que todo lo que yo tengo es mío. Entonces, en este momento surge la avaricia, el querer tener más, el amasar fortunas por amasar fortunas, el querer tener cada vez más posesiones, dinero, poder, por el mero hecho de nuestro egoísmo. Y eso no está bien. También puede haber una avaricia en cosas inmateriales, como por ejemplo la fama, la popularidad, el reconocimiento. Es idolatría. Simplemente estamos buscando algo que no nos pertenece. Hoy ese tipo de idolatría la llamamos egolatría. Es la adoración del ego. Lo mismo, porque nos convertimos en nuestro propio Dios. Y esto sigue siendo, por favor, no lo olviden nunca, sigue siendo una tentación para el creyente. Como creyentes no somos exentos de estos peligros. Por lo tanto, es muy importante ser crítico con nosotros mismos, mirarnos en el espejo y preguntarnos de estos 5 áreas que Pablo ha mencionado. ¿En alguna área hay un problema para mí? Ahora, lo que tenemos que ponernos delante de nuestros ojos es que esas cosas no están lícitas, no porque Dios es un aguafiestas, sino porque van en contra de la misma naturaleza de Dios. A Dios no le gusta. Y por lo tanto, en el versículo 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y no es que Dios de repente se enfade. Esa ira es su reacción constante y perpetua en contra de todo aquel que practica esas cosas y en contra de todo aquello que contradice a su propia naturaleza. La reacción de Dios es automática, es ira. Y por lo tanto, esas cosas caracterizan la vida de aquellos que no conocen a Dios. Por eso dice aquí en la segunda parte del versículo 6, por eso la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esto caracteriza a los incrédulos, aquellos que no creen en Jesucristo, los no creyentes, porque ellos incluso se jactan de su rebelión contra Dios, se jactan de sus formas de vivir, su manera de proceder, de su oposición contra Dios. Y por lo tanto, el creyente que se asemeja a estas cosas deja entrever 2 posibilidades. La primera es que vive a espaldas con Dios,
Y la segunda es que nunca, aunque parece creyente, nunca ha llegado a ser creyente. Pero no es posible llamarse cristiano y hacer de esas cosas un estilo de vida. Porque ese estilo de vida caracteriza a los hijos de desobediencia, quiere decir a los que no son creyentes. Pero por esta razón, la ira de Dios también viene sobre los creyentes que se toman la libertad de estar en ese tipo de pecados sin arrepentirse. Los que han convertido esos pecados en un estilo de vida propio, impropio de un creyente realmente. Allí en la Biblia tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira. Él habla también de los que toman la Santa Cena de forma indigna. El mismo apóstol Pablo lo menciona en su primera carta a los Corintios. Y no porque son indignos, esto lo somos todos, sino porque niegan su maldad y justifican delante de sí mismo y a veces delante de otros su propio pecado. Están jugando con fuego. Por esto no existe algo delante de Dios como una iglesia de gays o algo por el estilo, cosa que hoy en día es infelizmente algo que se ha llevado a cabo en diferentes países. Por ejemplo, en el país donde yo resido de momento, de la misma manera como en España. Tú no puedes convertir tu estilo de vida que se basa sobre algo que desagrada a Dios en una forma de jactarte de tu fe cristiana. Esto es abominable. En español se dice que una persona no puede estar diciendo misa y replicando, o que no se puede poner una vela al diablo y otra a Dios. Pablo lo tiene muy claro, o es una cosa o es otra cosa. Y una tercera cosa hay que recordar en ese contexto, lo que tenemos en el versículo 7. Esas cosas caracterizaban nuestra vida antigua y no la presente. Esto es algo que el creyente ha dejado atrás. Dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Esto éramos nosotros, esto era nuestra vida. Por lo menos es cierto esto en la iglesia de Colosas y creo que esto es cierto en cualquier iglesia, llámase como se llame. No vinieron de familias cristianas porque no había. Ellos vinieron del mundo. Bueno, esto es la primera consecuencia de nuestra conversión a Cristo, es el cambio mental. Y Pablo lo ha elaborado, ha puesto una serie de ejemplos de las cosas que no van de acuerdo con esto. Y ahora viene la segunda consecuencia, que es la que tiene que ver con la ética, con nuestra forma de comportarnos. El creyente, ya lo hemos visto, vive de otra manera. Y esta lista que tenemos ahora en esa segunda parte tiene que ver con pecados que se expresan en palabras, porque, claro, uno puede decir, no, es que como creyentes no hacemos estas cosas, no cometimos este tipo de pecados sexuales. Y bueno, la avaricia, pues vamos a esperar que no sea algo constante en nuestra vida. ¿Qué pasa con la lengua? Entonces, hay pecados que se ven también con frecuencia en las iglesias y parece que son menos graves que la primera categoría que hemos visto. Pero por lo visto no es así. Esta lista habla de quitar cosas que ensucian nuestros vestidos de justicia que hemos recibido de Cristo. Aquí dice en el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros
todas estas cosas. Eso, la palabra dejar implica, por ejemplo, el quitarse el traje de faena al final de un día laboral. Entonces, bueno, si trabajas, por ejemplo, en un trabajo donde te ensucias, cuando vuelves a casa, pues te cambias de ropa. Y de esto Pablo está hablando aquí. Esto es la palabra, cuando dice aquí en el versículo 8, pero ahora dejad también. Quiere decir que quitaos ese tipo de ropa, el traje de faena, porque ahora se nos conoce por nuestra forma de ser y de comportarnos. Por ejemplo, las cosas que no deben de tener lugar en la vida de un creyente es la ira. Dice el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. Vamos a contemplar cada una de esas palabras brevemente. Esa ira es lo que a veces se puede escribir en las palabras de una amargura profunda, algo constante, no algo puntual, algo que nos hace enfadar continuamente. Es algo que podemos vivir en estos días. Mucha gente vive por las circunstancias de la vida todo el día cabreada. El creyente no debería vivir así. Esto no debería ser la característica de un creyente. Ese tipo de cosas, de continuamente estar a la greña con otros. La segunda palabra aquí es el enojo. Esto sí que es algo puntual. Se nos funden los plomos a veces. Y a veces lo decimos casi como para excusarnos. Ahora, no vamos a engañarnos. Sí, puede pasar, efectivamente, pero no está bien. Y no tiene excusa. El creyente no debe de actuar de esa manera. En tercer lugar, la malicia. Esto habla de un daño que queremos hacer hablando mal de otros. ¿Esto en las iglesias evangélicas existe? Pues me temo que sí. Diciendo cosas que no se deben, esto se hace con mucha facilidad. Y a veces uno desea de que al final de un culto no hubiera café, si esto sirve solo para hablar de otros a sus espaldas. Mira, deberías hacerte como una costumbre de que cuando hables de otros, frente a otros, resalta lo bueno. No hace falta que repitas las cosas malas. Podríamos decirlo en otras palabras. Debería notarse en el creyente una actitud positiva, una actitud constructiva y no una actitud de crítica continua. Entre mis casi 5.000 amigos en Facebook, tengo algunos que son auténticos expertos en este tema. De vez en cuando se me cruza por la mente eliminarlos porque lo único que hacen es poner negro a otros, criticar a otros. Parece que son los únicos que tienen la doctrina sana y todos los demás son herejes y siempre encuentran algo que criticarles. No les he eliminado, lo he dejado simplemente porque me recuerdan de algo. No te conviertas en una persona así. Cuando hablas de otros, intenta resaltar lo positivo. Blasfemia es la siguiente palabra. Sí, incluso creyentes a veces infelizmente llegan al punto de maldecir a otros. Y realmente de esta manera maldecimos a Dios, que es su creador. Santiago dice, ¿cómo es esto? De una boca con la cual hablamos de Dios y alabamos a Dios, al mismo tiempo estamos maldeciendo, hablando mal
¿Puede de una fuente salir agua dulce y agua amarga? No es posible. Luego Pablo habla aquí de palabras deshonestas. Esto quiere decir no ser auténtico, intentar ganar una ventaja diciendo cosas que no son así. Dejar de lado la verdad, exagerar las cosas descaradamente. Son palabras deshonestas. Ten cuidado con las cosas que dices, con las cosas que salen de esa boca. Comprueba si hablan la verdad, las cosas como son, o si tu forma de hablar realmente exagera, incluso se inventa cosas que no son así. Y de eso habla el versículo 9. Las mentiras. No mintáis los unos a los otros. Y uno se asombra y dice, pero Pablo, ¿esto en una iglesia puede ser? Pues no sé en tu iglesia, pero en las iglesias donde yo he asistido hasta el momento, infelizmente, ese tipo de comportamiento no ha faltado. Mentiras deliberadas, mentiras tal vez no deliberadas, que siguen siendo mentiras también, medias verdades, exageraciones, silencios calculados, una distorsión de los hechos, juicios atrevidos sobre intenciones de otros, propagación de falsas informaciones, y no sigo con la lista para no aburrir. Pregúntate, no mires a los demás, pregúntate a ti. ¿El chismoreo que llega a tus oídos contigo para o se sigue transmitiendo? Cuando tú hablas de otros, ¿lo haces de una forma positiva, agradable? ¿O siempre encuentras algo que hay que criticar? Lo digo de otra manera, a la gente le gusta estar en tu presencia porque notan que tu actitud es una actitud constructiva y positiva, o invitan a estar contigo porque de la misma manera como criticas otras personas en la presencia de una persona, esa persona sabe que vas a criticar a ella cuando tú estés con otras personas. No seamos ingenuos. Y la tercera consecuencia de la cual habla Pablo aquí tiene que ver con la verdad teológica. Dice el versículo 9, segunda parte, despojando del viejo hombre con sus hechos. Esto enfatiza lo anterior. Esas cosas para el creyente simplemente no pegan porque somos personas nuevas. Nos hemos revestido del nuevo hombre. Ha ocurrido algo fundamental en nuestra vida que es innegable. Hemos dejado algo atrás. Algo ha cambiado en nuestras vidas. ¿O no es así? Esto habla de renovación. Revestido del nuevo, dice el versículo 10. Esto habla de renovación. Es comparable a un bebé. Es un ser humano completo, pero inmaturo aún. Pero puede crecer. La esencia de la renovación de la cual Pablo habla aquí es el conocimiento. La renovación empieza en nuestro conocimiento. Y el conocimiento luego se deja notar en la forma como nos comportamos. Pero hay una renovación. Tiene que ser una constante. Revestido del nuevo hombre. Y dice aquí, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es muy interesante. Aquí se habla conforme a la imagen. Esto indudablemente nos trae a la memoria Génesis 1:27, que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza.
Pero esa imagen con la caída de Adán quedó desfigurada de forma completa. Por eso la Biblia habla de la depravación total del hombre. Pero ahora hay una restauración, porque una vez que tú conoces a Cristo, te reviestes, hay un revestimiento con algo nuevo, con esas trajes, con estos vestidos de justicia que Cristo te da. Hay una restauración. Y poco a poco el creyente debería parecerse más y más a Cristo. Eso es un proceso. Dice aquí, se va renovando hasta el conocimiento. Sí, en un sentido, esa renovación ha sido instantánea, hemos nacido de nuevo, pero luego ha empezado un proceso que poco a poco se lleva a cabo. Y ese proceso se aplica a todos por iguales, ahí no hay excepciones. Dice, versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Fuimos vestidos, para decirlo así, con el mismo traje, el mismo vestido. No hay diferencia, no hay trajes especiales para europeos, americanos o asiáticos. Quiero decir que la ética del reino de Dios no es de ninguna nación o raza, sino es ética del reino. No hay una teología latinoamericana y otra teología europea y otra teología africana. No hay una teología de negros y una teología de blancos. Esas cosas las hemos inventado nosotros. En el reino de Dios no hay diferencias. En cuanto a la ética del reino, sí, tenemos nuestro bagaje cultural de la nación de donde venimos, pero todo se somete a la ética del reino, que es la que ahora reina. Una mentira debe de ser una mentira para chinos, japoneses y indios, y también para gente que vive en Sudamérica, para los norteamericanos, europeos, africanos y australianos. Mentira es mentira. Un pecado sexual es un pecado sexual y da igual quien lo comete. Hay una serie de lo que nosotros llamamos la ética del reino que se aplica a todos. Pablo aquí pone algunos ejemplos de las divisiones que había en su momento. Judíos, que eran aquellos que tenían la revelación divina, otros que vienen de un trasfondo, digamos, pagano, siervos, libres. Había en el Imperio Romano 30% de esclavos. Algunos dicen que casi la mitad. No importa, la ética es la misma para un esclavo como lo es para un amo. Sino, dice aquí, Cristo es el todo y en todos. Se trata de Cristo. Esto es el tema. Por esto, dejemos atrás esas cosas, este bagaje cultural que a veces para nosotros es tan importante. Dejemos atrás esa forma como a veces nos sentimos ofendidos por quítame allá de esas pajas de cosas que realmente no tienen importancia. El que importa es Cristo. Aquí en mi Biblia y en la tuya estoy seguro también lo dice tan claramente, sino que Cristo es el todo y en todos. Y esto acaba con todos esos asuntos. A mí no me importa dónde has nacido, no me importa qué color tiene tu piel, no me importa tus estudios escolares, no me importa si vienes de una familia rota o de una familia perfecta, lo que cuenta es el ahora. Si estás en Cristo, eres mi hermano, eres mi hermana y las demás cosas no importan para nada. Esta es la doctrina tan sencilla como a veces difícil de practicar para nosotros, pero realmente no es porque no hayamos entendido, es que entendemos bien. Muchas veces el problema es que no queremos hacerlo. Pero tú sí,
vas a darte cuenta de que viviendo la ética del reino, viviendo por un espíritu renovado, vas a hacer las cosas que a Dios le agradan y empiezas con la ayuda de Dios y por su gracia el día de hoy y deja atrás las cosas, las inmundicias que todavía forman parte de tu vida. Déjalos por el amor de Cristo, porque así Cristo se va a alegrar de tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día por tu presencia, por este precioso texto que acabamos de estudiar. Pedimos, Señor, que tú bendigas esa palabra predicada tuya y que tú añadas tu bendición por el poder de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pido, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.